de casos es bastante alto. Es más, el Ecuador, ¿sí?, una de las principales causas de mortalidad, como ustedes muy bien saben, justamente tiene que ver con accidentes de tránsito y todo lo que involucra aquello. Y la lesión traumática cerebral está muy adosada a eso. Es por esa misma situación que es una de las principales causas, sobre todo para pacientes, tanto en edad o para pacientes, para mortalidad de pacientes niños y adultos jóvenes, porque ellos van a estar más expuestos, porque son honestamente los más responsables, sobre todo los jóvenes, que son los que de una u otra forma están involucrados en este tipo de cosas. Y aquí sí viene a jugar algo que comenzamos a mencionar desde que empezamos a dar clases, y es que yo les mencionaba a un paciente que tiene un politrauma, ¿sí?, el estudio de primera elección en el que no tengo que perder tiempo, luego el ABC general, o sea, el ABC del control de la vía respiratoria, circulatoria, etc. ¿Sí? Luego el ABC, lo primero que tengo que hacer, sin más contemplamiento, es una tomografía helicoidal multicorte con ventana ósea. Entonces, pero ¿por qué insistimos tanto, o yo insistí tanto en ello? ¿Sí? Porque el diagnóstico de imagen es crucial. ¿Y crucial en qué sentido? Porque de acuerdo a eso puedo dar un tratamiento oportuno y sobre todas las cosas, ¿sí?, puedo restarle posibilidad de mortalidad a una persona. La lesión traumática cerebral, y vamos a ver los grados que involucran, no solo el problema está en que pueda tener un desenlace fatal, hablando de mortalidad. A veces el desenlace no es fatal en ese sentido, entre comillas, pero el desenlace que tiene es dejar a una persona inoperante en todo sentido. Bueno, ustedes probablemente conozcan muchos casos de gente que tuvo un accidente y quedaron confinados a una cama, etc., ¿no? Entonces, verdaderamente, y hasta cierto punto, yo que tengo, sí, quizás con gente cercana, que tuvieron un accidente de tránsito y quedaron ellos imposibilitados. Uno quedó pensado, o sea, depende de todo, de más de 15 años. Imagínate lo que es estar postrado sin poder atender necesidades básicas y depender al 100% de otras personas. ¿Sí? Imagínate, si fuera esta una película como en Breaking la de los zombies, ¿cómo es? Walking Dead. Si fuera esto una película, ellos son los primeros que mueren. O sea, ¿quién lo atiende? Si ellos dependen 100% de alguna otra persona. O sea, ese es el detalle complicado de esto, ¿no? No es la muerte como tal. Yo creo que la muerte, igual todos vamos a morir de otra forma, es quedar imposibilitado. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, la tomografía, y ustedes ya que están rotando, ¿quiénes no han rotado? Levanten la mano para tener una idea de cómo estoy todavía. Creo que más ya. Bueno, cuando rotan, y la mayoría tenemos una foto en el tomógrafo, que es por la cuestión de la evidencia que me pide la universidad y todas esas cosas, yo les digo, miren, yo vengo con un paciente traumatizado y lo meto en el tomógrafo, yo que demoraría unos 15 segundos en volverlo a sacar. 15 segundos. Solo una secuencia de resonancia magnética demora 2 minutos 10. Sí, así, y en fase. No, un T2 en fase, 2.02. Ya. Entonces, imagínate la diferencia abismal. Si es que tú dirías, el momento de primera elección, ¿cuál sería? Si por rapidez fuera, la tomografía son 10 años luz frente a cualquier otra cosa. Si es que fuera por rapidez, pero encima de todo, la tomografía es un método bastante efectivo porque determina o diagnostica perfectamente bien hemorragia. Ustedes saben la capacidad que tiene la sangre de hacerse tan hiperdensa inmediatamente luego que sale el espacio extravasal. Y además, porque, y sobre todo esto, en ventana ósea yo puedo determinar una serie de fracturas. Verán que el condicionamiento inicial, hablando de una lesión traumática cerebral, puede ser eventualmente que ni siquiera exista una hemorragia activa, como tal. Puede operar una fractura comprometiendo que a la larga esta es la que está produciendo todos los daños todos los daños que en el futuro se van a dar con el paciente. Daños que pueden ir de la mano también a postrarlo de una u otra manera. A ver, avancemos. Muy bien, en ese sentido, todo el mundo diría, doctor, es la tomografía del examen de primera elección, listo, no hay ningún problema, es tomografía y la perorata que me dijeron en imágenes es la tomografía helicoidal multicorte, ventana ósea y colesterol. Sí, perfecto, eso es el buen criterio. Pero ese criterio tiene que ir acompañado de alguna situación. Si yo tengo un paciente que me lo traen 12 horas después de que ha ocurrido el accidente, ¿sí? O verán que cuando hay una muerte inmediata por una lesión traumática cerebral, o sea, mejor dicho, cuando el problema es severo, probablemente la muerte sea inmediata a la lesión traumática cerebral, hablando en este caso. Si ya tengo un margen de 12 horas, probablemente no sea lo más severo que yo estoy considerando, ¿sí? Y probablemente, quizás hasta la tomografía en ese momento ya deja de cumplir, estoy hablando más de 12 horas, ¿no? El paciente que mi jaguar, no sé, tuvo una caída de 5 metros
y se acordaron, lo primero lo llevaron al brujo, lo están esperando toda la noche, y al día siguiente ya, recuerda, vamos a llevar al hospital. O sea, ese tipo de pacientes, quizás la tomografía no va a ser tan útil, ¿sí? Y aquí viene un dato bastante interesante. No toda hemorragia tiene una alta densidad, y tratemos de razonar. ¿En qué momento una hemorragia deja de ser hiperdensa? ¿Sí? A ver, ¿tu apellido es? ¿Cuál es tu apellido? Parral. ¿En qué momento una hemorragia deja de ser hiperdensa? A ver, piensa de lo que hemos hablado. Que digo, idea una hemorragia de esta característica. Cantidad de glóbulos rojos. Esta otra característica. ¿En qué momento deja de ser hiperdensa? A ver, deja que Parral piense. A ver, ayuda de Rubén, perdón. A ver, Rubén, ayuda. Pero razones, ¿en qué momento una hemorragia deja de ser hiperdensa? O sea, ¿en qué momento deja de ver blanco la sangre extravasada? ¿En qué momento? ¿Ah? Cuando deja de ser un hematoma, una hemorragia aguda y se hace crónica. Acuérdense que en el momento que una hemorragia se hace crónica, nunca voy a ver una hemorragia crónica hiperdensa. Es hipodensa. Y es más, en la época de transición, estamos hablando en qué día, la época de transición, entre lo agudo a lo crónico, en tomografía. ¿Se olvida? La época de transición que estoy hablando entre el quinto al séptimo día, la hemorragia es isodensa. Isodensa, recuerden la terminología, isodensa es densidad líquida, ¿sí? Y luego es hipodensa. Entonces, si una persona tuvo una fractura como consecuencia de traumatismo, ¿sí? La fractura tiene una apertura directa hacia el medio exterior, hay entrada de aire, el aire directamente en la sangre la oxida inmediatamente. Entonces yo no voy a esperar a encontrar sangre hiperdensa porque automáticamente se va a hacer hipodensa. ¿Por qué? Porque la entrada de aire transformó y oxidó todo y la hemoglobina pasó a ser inmediatamente ferritina. Y la ferritina se hizo hipodensa. Miren lo que es, o sea, ya creo yo que la bioquímica de la hemoglobina la entienden perfectamente bien y saben que el último proceso dentro de la degradación de la hemoglobina es justamente en este metabolismo. Entonces, si hay entrada de aire, va a ocurrir aquello. Eso es un primer detalle, tomarlo en cuenta. Si hay una fractura expuesta craneal, no esperaré ver sangre hiperdensa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué otro momento, y tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿En qué otro momento tampoco la sangre podrá ser hiperdensa? ¿Qué me vuelve hiperdensa a la sangre? Yo ya le mandé a leer desde el primero, le dije, para la próxima clase que vamos a hablar sobre esto de la tomografía, lean, ¿qué cosa? Los cambios que tienen que ver con la hemoglobina. ¿Por qué? Porque ahí se centra todo, o sea, la mayoría, claro, está fibrinógena, otros elementos que tienen que ver con la producción del coágulo, pero en lo que tiene que ver directamente con la hemoglobina, está esto. Si tengo un paciente que tiene anemia y sobre todo con déficit de hemoglobina, ¿sí? Si tiene un paciente, por ejemplo, los pacientes que tienen destrucción también de glóbulos rojos, pacientes que tienen coagulopatía intravascular diseminada, entre muchos otros, nunca esperaré que la sangre sea hiperdensa, ¿sí? Y en este grupo entra, ojo por si acaso, mujeres con metrorragias eternas, ¿sí? Estas mujeres que manejan niveles de hemoglobina por debajo de 25, niveles de glóbulos rojos por debajo de 3 millones, o sea, uno las ve y se imagina cómo pueden caminar, o sea, cualquier mortal estaría desmayado, qué sé yo, pero bueno, son las adaptaciones del cuerpo también, ¿no? Eso es lo que ocurre. Muy bien, entonces en este tipo de pacientes no esperaré que sea hiperdensa. No permite evaluar hemorragias intracerebrales, sobre todo en las zonas que son un problema en los tomógrafos, no tan nuevos, o al menos que tengan menos de 4 detectores. Las zonas que son problemas es justamente lo que se encuentra en nivel especial, porque me queda un efecto de lo que se denomina, me crea un proceso o lo que se denomina un artefacto, que es en la parte inferior del lóbulo frontal, en la parte caudal o inferior de los lóbulos temporales y en fosa infratentorial, ¿sí? Allí tengo un problemísimo grande, sobre todo con los tomógrafos un poco viejos. Un tomógrafo de 16, 64, quizás no tanto, pero los otros tomógrafos sí. Para que tengan una idea, en Solca, en Solca hay 3 tomógrafos y hay uno que yo le digo que funciona a leña realmente, porque o sea, para mí que fue Humphrey el que lo construyó directamente. Ya, pero es un tomógrafo que, no sé, ahí está porque funciona porque existen los milagros. Y hay uno de 64 y uno de 16. Entonces, cuando se hacen unas tomografías en este de acá,
todos los pacientes parece que tuvieran hemorragia subarachnoidea. Todos los pacientes parece que tuvieran eso. Pero claro, ya sabes que ese es el defecto del equipo y obviamente que no te vas a poder hablar sobre eso, sabiendo que ese es el defecto del equipo. Entonces, es un problema valorar a nivel infratentorial y a nivel de las funciones caudales, lóbulos frontales y lóbulos temporales. Verán que el lóbulo temporal, si se ponen a ver, bueno, sí está bien dicho, el lóbulo temporal, si se ponen a ver, se parece mucho al occipital. ¿En qué sentido? En que están atrapados, la concha, el occipital forma como una concha y atrapa al cerebelo en este caso, y al lóbulo temporal, todas las porciones del hueso temporal y la conexión con el peñasco forman una concha. Entonces eso, al ser un lugar tan cerrado y pequeño, puede producir martefacto. Entonces eso puede ocasionar un problema. Y aquí hay algo interesante que para la clase siguiente, lunes y jueves con cada uno, que se llama lesión axonal difusa, ¿sí? Nunca, lastimosamente nunca, por nunca, la voy a poder observar en tomografía. La lesión axonal difusa, ¿sí? Entonces, y la lesión axonal difusa tiene un gran componente, que bueno, lo mencionaré rápidamente en un momento. Y bueno, algunas lesiones musculares que será un problema poderlo determinar en tomografía. Dale, Elio, por favor. Muy bien. También es interesante y es conveniente entender que ahora, aprovechando lo que más se puede de la tomografía, si bien es cierto, yo les he mencionado que existen 3 ventanas básicas, creo que ya es clarísimo para cada uno, una ósea, una AE, le voy a dar este nombre en este momento, a la pulmonar o aérea, ¿sí? Pulmonar o aérea, porque, ojo, en un paciente con trauma de esta característica, sí les puedo hacer una ventana, entre comillas, pulmonar en el cerebro, pero no estoy haciendo una ventana pulmonar, estoy haciendo una ventana aérea. ¿Con qué intención? Con la intención de ver si hay entrada de aire al cerebro, que puede haber neumoencéfalos pequeños, que en una ventana normal quizás no lo vea, una ventana normal. Entonces, además de las ventanas tradicionales, ósea, intermedia y aérea, ¿sí? Puedo hacer ventanas específicas como por ejemplo ventana subdural, ventana meningia, intentando sacar el máximo aprovechamiento de esto, ¿no? Pero es interesante tener la posibilidad de contar con ventanas a todo eso. Ahora, si yo tengo la sospecha clínicamente, tengo que pedirla, o sea, para poderla tener. Nunca te van a hacer una ventana pulmonar en mi cabeza. O sea, es una estupidez. Digo, no, estoy sospechando con la fractura, por favor, haga una ventana pulmonar, tienes que hacerlo. Y ahí podrás distinguir aquello. Es tan fácil ver en una ventana aérea, aire, aunque sea atrapado en pequeñas burbujitas, es facilísimo, porque todo el espectro se te hace blanco y solo ves puntitos negros. O sea, es sencillo. Muy bien, y luego también las ventanas óseas. Ahora, si ustedes ven, miren criterios mayores para lesión traumática o lesión craneal. ¿Qué pasa? Está que no aguanta la pena. Denle un asiento a Crespo, que tiene un EVINS de grado casi 3, yo creo ya se le había dicho porque era 2. ¿Quién le puede ceder un asiento? Siéntate mismo, que más caro vas a salir que... Me vas a faltar más tiempo en el artículo, así que a la larga todo es por interés, así que siéntate. Muy bien. Igual, bien, bueno, dos chicas se levantaron. ¿Cuántas cabezas? Bueno, y lo bueno es que ya esto de machismo, vamos toda la igualdad. Miren, si yo veo criterios mayores, ¿qué son criterios mayores en cuanto a lesión traumática cerebral? El signo del Apache, que se llama, o sea, tuviste el accidente y inmediatamente se te pusieron dinero alrededor de los ojos, o peor aún, otorragia, sí, o sea, sangrado por el oído. Esos son signos de criterio mayor y probablemente hay un compromiso de peñasco, probablemente haya fractura de peñasco. Si yo veo eso, al menos sugeriré que le hagan cortes delgados en peñasco, ¿sí? Y cortes delgados o cortes de alta definición. Estamos hablando por debajo de 3 milímetros, ideal de 1.5 milímetros, ¿sí? Hueso temporal, órbita y cara. A ver, en este año, esta imagen he informado de 3 fracturas, como fracturas de cráneo, de motocicleta, para variar. O sea, si tú quieres, de verdad quieres hacerte un guasón de tu vida, pero el guasón, el que murió, ¿cómo se llama este? Sí, que fue el desastre en cuanto al maquillaje, pero es el mejor guasón para mí. Pero bueno, si quieres hacerte así, anda en moto. O sea, ves que lo que hace una moto con los huesos es increíble, ¿no? La otra, hay una fractura que se llama fractura del eforo, que es de la cara, y hay unos tipos. El tipo tenía fractura del eforo, tenía fractura del cigomático, tenía fractura de... Era un desastre. Y bueno, no sé qué, pero reconstruir eso, increíble.
Sí, el tipo, yo no sé cuánto iba, pero se estrelló directamente con el pavimento, con la cara. O sea, la cara fue la que amortiguó todo. Ya imagínate, fue un desastre, ¿no? Pero amortiguó también la cara, que el cerebro no tenía nada increíble, ¿no? Ahora no sé en qué prefiero, en ese caso. Los que son pocos así, no, pues el cerebro que mancha y todo. Pero a otra gente no. Ahí es una ventaja la gente que son feas, porque la cara se destruyó, pero el cerebro no lo dentro intacto. Justamente hoy hablábamos de, bueno, eso queda por otro lado, después no va a alcanzar a darle ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo clasifico? Miren, la lesión traumática cerebral era lo que le decía, ¿qué le decía? Le decía, mira que ahorita vamos a hablar de la lesión traumática cerebral, era el grupo antes, creo que Jordan era, contigo era, ¿no? A tu grupo era. Jordan. Gerson, perdón. Gerson y su amiga, compañera, perdón, que va en ese grupo, teníamos una tomografía de cerebro, así era la cosa, ¿no? Contigo era. Tomografía de cerebro. ¿Ah? Varias. Bueno. Entonces, ya estaba clasificado, ¿por qué? El motivo del estudio, lesión traumática cerebral leve. ¿Quién era? Ya me olvidé. Bueno, entonces yo le digo, ¿ah? ¿Con ustedes? Sí, con ustedes. No sé por qué ustedes lo recuerdo mucho, a los dos, especialmente. Algo de haber pasado en la rotación. Entonces, yo le digo, cuando tú ya clínicamente, o sea, tú clínicamente sí puedes identificar a una persona con la característica de la lesión. Porque, por ejemplo, lesión craneal traumática. Miren, yo agarré la traducción literal en inglés, por eso que está así, pero es lesión traumática craneal. Es al revés, pero bueno, no es mayor cosa. Yo lo clasifico leve cuando hay una pérdida pasajera, o sea, persona que se cae de cabeza, y una pérdida pasajera o una alteración de la conciencia mínima, con un breve periodo de amnesia menor, ¿sí?, a 60 minutos. Uno se imagina estos periodos de amnesia, o sea, uno ya que te golpees y pierdes la orientación y todo por unos 5 minutos, o sea, un normal ya estaría hiper preocupado. Pero mira, para la clasificación tenemos hasta un margen de 1 hora, ¿no? Pero ¿cuál es la condición? Que tiene que luego del golpe y luego del restablecimiento inicial, la conciencia tuya tiene que quedar expedita, ¿no? Esa es una situación especial. Entonces yo la clasifico como una lesión traumática craneal leve. Si la alteración dura más de 1 hora, ¿sí?, o eventualmente el paciente puede presentar amnesia post-trauma hasta de 1 día, o sea 24 horas, o eventualmente presenta pequeñas deficiencias neurológicas focales, yo la considero como moderada, ¿sí? Dale clic. Aquí vienen otras posibilidades: que el paciente quede incapacitado inmediatamente, no cumpla órdenes, ¿sí?, va a desarrollar probablemente hasta un coma motor, o haya ausencia de reflejos, o haya presencia de reflejos patológicos, o tenga una amnesia o el trauma que puede durar incluso hasta 1 semana, 1 hora, 1 día, 1 semana, si ven el orden de cosas, o incluso más. Entonces yo la clasifico como una lesión craneal, una lesión traumática craneal grave. Si el paciente se asocia a una inconsciencia o pérdida inmediata de la capacidad de respuesta, no cumple órdenes muy sencillas, muchos mueren a los pocos minutos, realmente ni siquiera lo puedo clasificar porque ya murió. Otros, los que sobreviven a esto, sí van a quedar segurísimos, en el 99% de los casos, con daño permanente para su vida, y eso sí es lo que le había comentado. Yo lo considero como una lesión traumática cerebral muy grave, ¿sí? Entonces, simplemente es el hecho de estar yo en emergencia. Viene una persona que se golpeó, viene ella por sus propios medios, o probablemente una persona que se cayó y se golpeó y viene acompañada con alguien más. ¿A qué le pasó el accidente? 7 de la noche. ¿Y qué le pasó? Y perdió la conciencia. ¿Y cuánto tiempo perdió? 5 minutos. ¿Y se levantó y estaba coherente en una cosa? Sí, estaba coherente. ¿Y recordaba todo? Sí, recordaba todo. ¿Cómo lo clasifico? Leve. Perfecto, leve, ¿no? Entonces llega el otro tipo que lo agarró en 911, ¿sí?, y que tú estás y comienzas a estimularlo, lo mueves, le tocas hasta el globo ocular, no reacciona. ¿Y yo cómo lo voy a clasificar? Muy grave. A ver, llega el tipo porque lo agarró en 911 en estado de inconsciencia absoluta, ¿sí? Yo le agarro, incluso toco el globo ocular, la retina, ¿será que el reflejo retiniano? Extremo, ¿no? Entonces, y no tengo ninguna otra cosa más, ¿sí? Eso es muy grave como mínimo, ¿no? Entonces, tienen que ver la orientación. Pero lo que yo les quiero decir ahora es que ustedes ya pueden poner la orientación
clínica diagnóstica inicial, ¿sí? Y vean que eso ya es algo muy importante. Dale un clic. Entonces, ahora, ¿por qué es interesante esto, las dos cosas? Tanto los estados de amnesia como la pérdida o la presencia de reflejos patológicos o la ausencia de ciertos reflejos también. La amnesia, tanto la anterógrada como la retrógrada, ¿sí? Recuerden que hay una amnesia, no es tanto como las telenovelas, ¿no? Que dicen que viene el tipo y se golpea en un accidente, se olvida de todo, o sea, recuerda casi todo, pero se olvida de que estaba casado y toda esa cuestión, conoce a la chica, y cuando se van a casar, ya estaba casado, y recuerda, ¿no? O sea, ya pasó la lesión y toda la cuestión. No, así no es, ¿no? O sea, o yo me olvido de todo lo que pasó, sí, anterior al accidente y mucho atrás, o simplemente me olvido de los minutos antes de lo que ocurrió, nada más. Entonces, me acuerdo de todo, yo cómo me llamo, dónde estoy, bueno, un sinnúmero de cosas, pero me olvido incluso cómo fue el accidente, de verdad que no me acuerdo, o sea, no sé qué pasó, ya. Entonces, tengo que diferenciar entre la amnesia que estoy teniendo. Pero ya les digo, no es tanto de telenovela, ¿eh? Como, bueno, aunque es un caso real, hay una película sí, y en esa película ella solo se acuerda o recuerda, sí, no, ni siquiera antes del accidente, se recuerda hasta antes de conocer al tipo. Qué mala nota eso. Bueno. Así quisieran algunos que sus parejas se olvidaran de ciertas cosas, pero no van a agarrar un vaso y ya. No es ético, ¿no? Más que o peor, se le pasa la mano, se le quita. Bueno, dale un clic. Ahora, interesante porque avanza. Interesante, dale otro más. Interesante, otro más. Es porque quiero llegar aquí. Interesante. De acuerdo. Interesante porque yo también puedo clasificar a lesión traumática cerebral a la par con la escala de Glasgow. Y eso es, bueno, la escala de Glasgow ya creo que ya la conocen perfectamente bien, dale. Pero esto es lo importante. Si yo tengo un Glasgow que puede ir de 3 a 15, yo digo hay una lesión traumática cerebral leve. 9 a 12 moderada, 8 grave y menos de eso, sí, muy grave. Ojo, verán que el Glasgow mínimo es 3. ¿Sí? No hagan ese criterio ilógico de gente que dice, doctor, tiene Glasgow 0. O sea, Glasgow 0 no existe. O sea, una persona vegetal, o sea, un lucio es 3, por ejemplo. No, el resto del mundo, ahí puede ir subiendo sus Glasgow, lo que sea. Entonces, pero el mínimo que puedes calificar como Glasgow a una persona que esté comatosa es 3. No existe el Glasgow 0. Y yo les digo, porque es una pregunta de neurología, que regalaba esa pregunta y había gente que se caía. Es como mi pregunta del 99 y el 1. ¿Ustedes creen que hay gente que se cayó? Sí, hay gente que se cayó, creen. ¿Sí? Hay gente que se cayó. Y el de Hunsfield, y el de Rogen, y el de Rogen con la fecha, y el de Premio Nobel de Física, sí, hubo gente que se cayó. ¿Sí? Es más, levanten la mano, vamos a ver el porcentaje. ¿Quiénes se cayeron a esa pregunta? 1, 2, 3, 4. Levanten bien. ¿Cuál? Medio por... No puede ser, por Dios. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que ya se dan cuenta que yo sí les digo, les voy a tomar esto, y si se dan cuenta que sí les tomo. Y ahora no les voy a decir nada. Les estoy haciendo un daño, por Dios, no se dan cuenta. Después se va a llenar de muchos alumnos en recuperación. La arruina sus vacaciones. Bueno, que sea así. Listo, entonces tengo la posibilidad. Eso es interesante. En lo que tiene que ver al Glasgow, ¿sí? Hay una cuestión importante. Esto de gran heterogeneidad de lesiones cerebrales en lesión traumática craneal grave, entre una persona y otra, pueden tener una evolución diferente. ¿Me explico? Imaginémonos que van dos mellizos, en el cual de una camioneta, y los dos se caen de la misma forma y se golpean de la misma característica, y los dos son clasificados inicialmente como lesión traumática cerebral grave, ¿sí? De pronto uno evoluciona bien y el otro no. La pregunta, ¿por qué? La respuesta es sencilla, no se sabe, ¿sí? Porque hay un sinnúmero de factores que influyen muchísimas cosas. Entonces, no sirve el hecho de que los dos se cayeron igualitos. Esto es lo primero, pero ¿por qué está así? ¿Por qué acá está acá? No. O sea, cada uno, y bueno, ahí está como la individualidad de cada persona, ¿sí? Hasta en eso la respuesta es diferente. Entonces tienen que tener cuidado. Les digo esto porque el hecho de que ustedes cuando hablen con pacientes, tienen que tener un cuidado en sus palabras, jamás no, porque los pacientes, y peor en esos momentos, créanme que se acuerdan absolutamente todo. Y un paciente, si llegara a pasar algo,
primero es que le van a meter la culpa a cualquiera, o sea, por las etapas que hay en esto, porque justo estábamos hablando hoy día de las pérdidas de las personas, ¿no? De la negación, de la culpabilidad, cosas, este tipo de cosas. Entonces, no, lo primero es el médico que lo ha matado, aunque el tipo le haya disparado 20 veces en la cabeza, no, es el médico que lo ha matado. Bueno, así es. Pero ya luego se les pasa, pero hasta ahí estás clavado quizás a los juicios. Entonces hay que tener mucho cuidado, incluso si una persona tiene una lesión traumática cerebral, incluso yo diría hasta moderada, pero si es grave, yo no puedo decir, no, todo está bien. ¿Cómo por todo está bien? Por el amor de Dios. Si esa persona, si sale de eso, va a quedar mal. O sea, no puede decir, está bien. ¿Sí? Jamás se puede decir, está bien. O sea, por eso yo digo que el control en cuanto a lo que tienen que hablar es importante. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas pueden también orientarme a pensar en que yo tengo que moverme inmediatamente a hacer una tomografía? ¿Sí? Un sinnúmero de cosas. Una persona sufre un trauma e inmediatamente comienza a vomitar, ¿sí? O comienza a tener dolor de cabeza, inmediatamente de eso, no, aquí no está nada bien. Aunque yo lo clasifique inicialmente como una lesión traumática cerebral leve, incluso ese debería tener un estudio de tomografía, que incluso ese, pero si presenta algunas de estas cosas con más razón. Cefalea, vómito, ni que hablar, ¿sí? Y es muy característico este vómito, bueno, cuando afecta a meninge, es típico vómito en escopetazo, como los que tienen atresia esofágica, estenosis pilórica, que se llama vómito en escopetazo. En estos pacientes con afectación meningia también es muy característico que la presenten, ¿sí? En pacientes superiores a 60 años, y aquí viene un problema grave para la gente que hace emergencia viernes y sábado de noche, que son aquellos que están intoxicados por drogas y alcohol. Porque de pronto, incluso pueden aparentemente tener un Glasgow de 9, pero es porque están bajo los efectos de droga o alcohol. O peor aún, aparentemente podrían tener un Glasgow mayor, ¿sí? Y verdaderamente ellos están peor de lo que se puede imaginar. Hay drogas que son muy estimulantes del sistema nervioso central, y esas drogas, a pesar de que puedes tener una lesión, están reaccionando, o sea, no está respondiendo el individuo como tal, lo que está respondiendo es esa droga. Entonces van a llegar gente que abuso de cocaína, anfetamina, todo lo que te puedas imaginar, ¿sí? Y de ahí sí va a ser un problema increíble. Si viene una persona acompañando ahí, cuando tú conoces a alguien, o sea, tú me refiero, ya cuando eres profesional conoces a otra gente y estás en un grupo de amigos, abogados, ingenieros, todo, y comienzas tú y siempre andas indagando, porque lastimosamente o afortunadamente la carrera te enseña eso, a siempre estar preguntando. Porque llega alguien acompañado, ¿y qué estaban haciendo? ¿Y dónde estaban? ¿Cómo estaban? Etcétera. Porque todo eso, hasta el detalle más pequeño, te puede orientar en algo, ¿sí? No crean que el Dr. House es toda invención y nada. Si te enteras del Dr. House, de la serie me refiero, ¿sí? Hay casos, problemas no resueltos en todo, incluso te pagaban por los casos que enviaban a ellos, y también hay un grupo de médicos que están metidos en ellos, o sea, tiene una connotación gigante. Así que eso es interesante. Deficiencia de memoria a corto plazo, lo que hemos hablado, indicios físicos de trauma por encima de las clavículas. A pesar de que no se haya golpeado a una persona directamente en la cabeza, pero si el trauma está por encima de la cintura escapular, ojo, yo lo tomo en cuenta como una lesión traumática cerebral hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Coagulopatías y convulsiones. Coagulopatía, hay una coagulopatía que se puede desarrollar por el trauma o el paciente que la presenta, y si hay convulsiones. Luego, si el paciente nunca sufrió nada, tuvo un trauma, presenta convulsiones, hasta que se demuestre lo contrario, eso puede ser desde moderado hasta muy grave, segurísimo. Vamos a concluir. Sí, muy bien. Dicho eso, ahora, tomografía excelente, perfecta, no hay ningún problema, pero ¿por qué o en qué momento yo también podría pensar en resonancia? O sea, dirá, el doctor está descabellado, me ha pasado molestando, que es tomografía y todo eso, y ahora me quiere hablar de resonancia. Sí es importante, si tengo la posibilidad y si hay las condiciones de que si se puede hablar de resonancia, ¿por qué no? ¿Y por qué se pudiéramos hablar de resonancia? Porque hay algo que la resonancia ve de mejor forma que la tomografía, que es la sensibilidad para la degradación de la hemoglobina. O sea, tomografía me dice, aquí pasó una hemorragia hace 10 minutos o hace 4 días. ¿Cómo lo diferencio? No puedo diferenciarlo. Pero en resonancia magnética yo sé, aquí hay una hemorragia de hace 10 minutos, de hace 2 horas, de hace 24 horas, de hace 72 horas, y yo eso puedo sacarlo por resonancia magnética. Entonces, cuando verdaderamente me interese conocer eso, sí tengo que pedir resonancia, o sí podría complementar, sería el término correcto, resonancia magnética, porque tiene esta mayor sensibilidad o capacidad del resonador para poder llegar a eso. Y en ese sentido de cosas, la secuencia fenomenal, sea por ser, es FLAIR. El FLAIR, o sea, ahora
en cerebro, o sea, independiente de la patología. No hablar de FLAIR, ¿sí? Es como que, es que en pulmón no tengas ventanas pulmonares, hablando de tomografía, ¿sí? Entonces, el FLAIR es una secuencia extremadamente importante. Tienen que darle esa valía. Sobre todo cuando quiero también valorar hemorragias subaracnoideas que en tomografía siempre se me van a complicar. En la fase de la hemoglobina, como ya les dije, la tomografía siempre va a crear un problema. Pero bueno, y en estos niveles también el tema de las hemorragias que la tomografía puede crear inconvenientes, ¿no? Y aquí también tengo un dato interesante. En resonancia magnética yo puedo hacer una reconstrucción vascular, o sea, una angio sin necesidad de contraer, ¿sí? Hay algo que se llama el tiempo de vuelo, o time of flight, que no es un título de canción, sino un nombre de secuencia. Y yo puedo hacer una reconstrucción de angio sin necesidad de aplicar contrario. Hoy día justamente estábamos valorando a un paciente que tenía tinnitus y había mandado, porque existía la posibilidad de que pudiera tener un aneurisma, y le hicieron un tiempo de vuelo, ¿sí? Para poder valorar eso. Realmente era un puente de conexión entre la pica y ahí cada derecha era, ¿no? Sí. Y listo, pero bueno, está la posibilidad. Entonces, esa opción que me da la resonancia magnética de hacer una angioresonancia sin contraste, porque también, ojo, que también puedo hacer angioresonancia con contraste, pero hay la opción de hacerla sin contraste, ¿no? Y esto también es interesante, los hematomas subdurales, y eso ya vamos a hablar en un rato, que eventualmente pueden hacerse isodensos, y eso sí es un problema. Sí, dime. Doctor, ¿cómo funciona el tiempo de vuelo? El time of flight. El time of flight, mira, es una secuencia que comienza a hacer primero comienza a tener cortes extremadamente finos, como si fuera una tomografía de alta resolución, extremadamente fino. Entonces comienza a agarrar, y todo donde vea un vacío de flujo, lo reconstruye y borra el resto. O sea, es muy sencillo. Tú sabes que la resonancia, ¿por qué no ve los vasos sanguíneos? Porque se mueve la sangre, ¿no? Entonces la resonancia interpreta que eso que está allí no existe. ¿Ya? Y nosotros le denominamos vacío de flujo, porque hay movimiento, por lo tanto él interpreta que no existe y lo saca negro, que es en definitiva. Cuando yo administro contraste, en cambio mando un elemento paramagnético y en T1 eso se vuelve hiperintenso, ¿sí? Pero en tiempo de vuelo, agarré tantos cortes, agarré tanta información, que el resonador le dice, a ver, donde tú veas que hay vacío de flujo, no lo saques negro, sácalo blanco. ¿Sí? Y el otro, anúlalo nada más. Es lo que hace. ¿Sí? O sea, para nosotros eso es un poquito complejo, pero la verdad que no es... Exactamente, es un ángel sin contraste. ¿Sí? Pero esa se llama TOF, T-O-F, ¿no? Tiempo de vuelo, en inglés. Time flight, ¿sí? Hay una canción que se parece a eso también, pero no es esta la canción. Al menos para mí sí es una canción linda, porque ver el FLAIR, o sea, desde que yo conozco el FLAIR, para mí me parece una de las secuencias increíbles, ¿no? Bueno, el estilo también está. Y ya va a venir lo que les tengo pendiente, que es difusión, perfusión y espectroscopía y funcional, que también está en otro nivel. Dale un clic, por favor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los inconvenientes de la resonancia magnética ya lo sabemos todos. Primero, la poca cantidad de equipos, el alto costo, la demora en tiempo. Pero más de eso, también los inconvenientes que pueden estar. Un paciente sufrió una lesión traumática cerebral, no es que está ahí sentado en una esquina, esperando que haga el estudio. Está conectado a equipos, monitores, etc. Y todo esto va a crear un problema, ¿no? Y sobre todo en las fracturas que van a tener un margen de error la resonancia magnética, porque no es el estudio ideal. Dale un clic. No entro ni en mayor detalle porque es eso la verdad. Muy bien, entonces, lo que vamos a llegar, ahora sí, bueno, esto lo hablé en general, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Hoy por hoy, una resonancia de cerebro, hoy por hoy, 2016, ya, capaz que en 10 años esto se modifique más todavía, a favor, pero hoy por hoy, una resonancia de cerebro, si no tiene a más de T1 y T2, FLAIR, ¿sí? Y GRE-T2, y incluso ya se está exigiendo difusión, por favor, no es un estudio que valga la pena. Eso tienen que entender ustedes porque ustedes son los que van a enviar o solicitar los estudios. Entonces tienen que estar presentes. En el 90, si ustedes hubieran sido mis alumnos en el 90, y yo también hubiera sido docente en esa época, yo les he dicho, chicos, si tengo resonancia de cerebro, tengo que tener T1, T2 y densidad protónica. Si no tienen la densidad protónica, tienen que pedirla. Les estuviera diciendo eso. Ahora les menciono, ¿qué es densidad protónica? O sea, ahí sí me dio amnesia, ¿no? Ahorita es T1, T2, FLAIR, GRE-T2, GRE-T2, ¿sí? Y difusión, tanto en el coeficiente de difusión y en el promedio de difusión, que es el CDA y la difusión normal. Verán que esto sí va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Porque tampoco voy a repetirlo por esta vez y para que quede más. Muy bien.
Entonces, eso es lo que señalo con esta primera posibilidad, que tiene que ser una resonancia magnética completa. ¿Sí? Y aquí es importante que, nuevamente, es indiscutible que la tomografía es la técnica de elección en pacientes con lesiones agudas en la mayoría de circunstancias. Es más, y es la perorata que siempre estamos diciendo, un politraumatizado, el estudio de primera elección es tomografía anular multicorte. Listo, muy bien. Hasta allí vamos bien. Y miren, este cuadro se lo voy a pasar, Melanie, me acuerdo, y vean la transformación que puede haber de la sangre en resonancia magnética. ¿Sí? Miren cómo pasa de fases. En tomografía, esto es interesante, ¿no? En tomografía paso en mi fase hiperaguda, aguda, subaguda, precoz. Sobre todo, la tomografía es hiperdensa. En la fase crónica es hipodensa. Y en esta subaguda tardía es isodensa, que es la fase transitoria que aproximadamente va desde el día 5 a 7, o sea, terminando la primera semana, y que la sangre extravasal podría tener características líquidas en tomografía. Pero miren lo que ocurre en resonancia magnética en el T1 y el T2. En hiperaguda se comporta como el agua. Esto no es muy complejo aprenderlo, ¿sí? A diferencia, pero a posibilidad de todo eso, yo puedo ir sabiendo. Pasó hace 6 horas, de 8 a 72, de 3 a 7, de una semana a mes, o meses a años. O sea, el aporte de la resonancia magnética para valorarme eso es increíble, ¿sí? Increíble. Iba a comentarles un caso, pero no, porque estoy involucrado a alguien más o menos importante. Dale un clic. Muy bien. Bueno, esto le voy a pasar por el lámina. Dale, avanza, por favor. Dale, Eli. Muy bien. Ahora, dentro de esto, vamos a entender algo interesante de lo que ocurre ya dentro del cerebro. No voy a entrar en mayores detalles porque esto es lo que les estoy mandando a leer, que es la lesión axonal difusa, que es lo que ocurre dentro del cerebro, ¿sí? En todos estos procesos de lesión traumática cerebral. Avanza, dale, que no voy a entrar en este detalle, ¿sí? Aparte por eso sí. Ahora, yo puedo tener lo que se denomina lesiones primarias, ¿sí? Que las voy a dividir en focales y difusas, o voy a tener lo que se denomina lesiones secundarias, que son consecuencia directa de la lesión como tal, ¿sí? Su nombre lo indica, lesiones primarias, ¿sí? Y focales pueden estar presentes para la próxima clase a entender bien el término de contusión, concusión cerebral, ¿sí? Contusión y confusión, ¿sí? Si es lo mismo o no. Contusión y confusión. Contusión con T, confusión con C, ¿sí? Contusión y confusión, ¿ya? Confusión y contusión, por Dios. Entender bien esto. Incluso ahorita, la última película de Will Smith tiene que ver directamente con esto, ¿sí? La última película. ¿Cuál? La última. La última película de Will Smith tiene que ver con esto, con confusión. Es más, el término salió de eso, no de esa película, sino de la historia de esa película. De Will Smith. Moreno, metro 95. Will Smith. Papá, el hijo se llama bueno, lo que sea, tiene tiempo. La última, no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo que estudia a qué es lo que le pasa a los boxeadores. Sí, estudia qué le pasa a los boxeadores. Ya. Ahí encuentra la consulta. Conclusión. Ya. Dale. Voy un poco adelantado porque esto lo voy a leer bien. Bueno, las lesiones primarias también pueden ser directas o pueden ser por efecto de inercia. O sea, me golpeo, va y se me forma un hematoma hacia el frontal y me pega en la parte frontal. O de repente tuve un accidente de tránsito y este fenómeno de la aceleración, desaceleración que produce unos problemas muchas veces peores que un proceso directo, también va a producir aquello, ¿no? No voy a entrar en detalle porque eso tiene que ver mucho con las patologías de sustancia blanca gris, sobre todo sustancia blanca, como es la lesión axonal difusa. Dale un brillo. Muy bien. Complicaciones secundarias, todo lo que tiene que ver con el trauma originario, ¿sí? Pero que se puede dar en el transcurso de horas, días, semanas, meses después a él, ¿no? Hay incluso infecciones, infartos secundarios y herniaciones cerebrales. Dale un clic.
Muy bien, entre eso, bueno, horrible, no horrible eso, horrible este proyector, porque la imagen no es tan mala, la conexión no, se ve bien. Cuando no existía la tomografía, antes de 1900, de un año glorioso que se llama 1974, ¿sí? Antes de esa época, lo único que yo tenía para poder ver dentro del cerebro, sin abrir, era radiografía. Entonces, inventaron 40.000 posiciones radiográficas, que esta, que todo, que para ver. Y cuando yo verdaderamente veía el problema, era cuando había entrada de aire en la cabeza, o sea, los hemoencéfalos se veían espectaculares en radiografía, se veían espectaculares. Pero ese era el problema, que solo se podía diagnosticar neumoncéfalo. Un sinnúmero de cosas más que ocurrían, no. Y acuérdense que nosotros tenemos vehículos como masivos, a ver, Ford modelo T, 1919 en adelante, ¿sí? Culpa la Primera Guerra Mundial también, comenzaron a crear, sí, es un efecto indirecto, pero a la larga comenzó a crearse todo este anclaje de lo que hizo Ford, la fabricación continua de todo esto, sí, el ensamblaje y todo. Entonces, desde allí, desde que comenzaron a crearse los vehículos, comenzaron a ver los accidentes. Sí, y antes era increíble. O sea, yo no sé cómo uno de chico jamás murió, porque mi papá tenía una camioneta, una Datsun 1500, ¿sí? Nosotros viajábamos a Baños, ¿sí? Íbamos 4 allí, metidos. ¿Qué cinturón? Eso no ni existía cinturón de seguridad. Había un accidente, qué airbag, qué vaina, o sea, era contra el parabrisas todo, pero yo gracias fui a sus animalitos, ¿no? Era con todas las cosas que jugaba. Inventaban, con trompo te tirabas trompo encima. Nunca pasaba nada, ¿no? Ahora los chicos que tienen estrés, que tienen esto, que lo otro. Una niña de 4 años de estrés, ¿no? ¿Qué estrés? Yo me estresaba a los 5 o 6 años, me llevaban a hacer el masajito. Me estaba acordando de la clase de ayer con el grupo, con el B, o sea, el grupo B para mí, que estábamos hablando de la cefalea, el pretexto de la buen modelo, ¿no? De la cefalea, es lo mismo. No les digo, así les voy a decir lo otro, que ese pretexto se aplica en gente que no ejerce su hegemonía de pareja, porque en otro, ya saben, la producción de endorfina que produce un trabajo, nada de eso, solo lo contrario. ¿Qué pasó? Fabián. Bueno, muy bien. Elliot, next. Entonces miren esto. Este es un caso interesante, ustedes resuelven, ¿no? Este tipo sí se la gana todita, definitivamente. ¿Sí ven eso que está ahí? Ya es una hemorragia, ¿sí? Oye, ya vamos a entrar a los hematomas, ¿no? Aquí, la clase de hoy día se va a resumir en que ustedes tienen que entender la clasificación de la lesión traumática cerebral, la clasificación de la lesión traumática cerebral y distinguir al hematoma epidural y al subdural. En eso se va a resumir la clase de hoy día, nada más. Entonces, miren esto de acá, tiene un hematoma subdural agudo o crónico. A ver. Si fuera agudo, la sangre, ¿cómo debería verse? Blanca. ¿Es blanca? No. Esto es crónico, o sea, más crónico que cualquier otra cosa. Entonces el tipo tuvo el antecedente, ¿no? Joven, 28 años, motociclista de toda la vida, ¿no? Entonces ya no hincha sabe. Barcelona coincidencialmente, no sé por qué, pero bueno. Entonces, no, de verdad, este sí era hincha, o sea, no le estoy molestando, y es primo de un colega. Entonces, bueno, está borrado el nombre, porque ustedes son sapísimos. El hematoma epidural, dale un clic. ¿Sí? Entonces, el tipo tan buena suerte tiene y se accidenta en la moto, para validar, obviamente, anda en moto y forma otro hematoma, ¿sí? De estas características. Ahora les pregunto, ¿crónico o agudo? Agudo. No se tiren así todavía. Miren bien, o sea, si fuera agudo fuera blanco completamente. Entonces, agudo crónico. Está en la etapa de transición. O sea, el tipo hace 6 días se pegó el rosconazo ahí y mira. Entonces no te digo, ese tipo se la gana todita, ¿no? Hincha de Barcelona, se accidenta en la moto, su equipo no gana 15 años, ahorita 15 años más. Todo eso, solo falta que los muertos de tracciones, no. Si es que tiene mujer, a esta altura del partido, capaz que lo han abandonado, quizás. Pero bueno. Digo, pero, oye, imagínate con todo esto. Pero ahí cuando yo digo, cada quien busca el destino que uno quiere. Entonces, este tipo sigue andando en las motos, o sea, él le gusta cabecear al piso. Es el deporte. ¿Qué pasa, María? ¿Y cómo diríamos si, por ejemplo, pones esa imagen? Diría, él es el primo barcelonista del doctor. Nada más. Si no es de agudo y crónico, no es de agudo ni crónico,
Espérense un ratito. No les voy a poner esto primero. ¿Sí? Y segundo, primero entiendan los hematomas y ahí van a entenderlo. ¿Sí? Melanie, primero las medias y luego los zapatos. ¿Sí? ¿O no? Bueno, hay gente que lo hace al revés. ¿Ah? Los escarpines, eso se lo ponen por fuera. Está bien. Ok, bonito. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, con este tipo sí ya pasemos porque ya... es que ya iba a les iba a dar una situación. Digo, el tipo sigue andando en moto. Es como ustedes, que están algunos mal y no estudian para, o sea, sigan en la moto, esa es la moto de la vida de ustedes. Sale en 22 segundos. Avanza ahí. Muy bien, entonces vamos a ver el primer hematoma importante que se llama epidural intracraneal. Hematoma epidural. Entonces, como su nombre lo indica, se crea o se forma en el espacio epidural. El espacio epidural es el de la tabla interna y la dura madre. Tabla interna, o sea, el hueso, ¿sí? Y la primera capa de meningo. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Aproximadamente en el 1% de todos los traumatismos craneoencefálicos. Nuevamente les pregunto, ¿es muy común el traumatismo craneoencefálico, el hematoma epidural? No. O sea, esa es una cuestión importante. Que ingresen. El 22% de los casos se producen con fracturas de cráneo. Ahora, yo les pregunto, si en ese traumatismo craneoencefálico hay una fractura de cráneo, ¿podría pensar que hay un hematoma epidural? Ahí sí. ¿Sí se dan cuenta cómo se va modificando todo? ¿Sí? Y es 4 más frecuente en el sexo masculino. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Cuántos hombres manejan motos y cuántas mujeres? Dios mío, si los hombres manejando motos son un desastre, 50. Las mujeres son bien responsables. Yo no puedo hacer nada. Tengo tantas mujeres directamente involucradas en mí. 2 hijas. Y secretaria que es como mi mamá. Muy bien. Miren acá. Cuando hay una fractura del hueso temporal, en un trauma, sí, generalmente puede encontrar un hematoma epidural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la afectación justamente ocurre a nivel de arteria o vena meninge media, que es la que transcurre justamente en la porción mastoidea temporal, en la cara interna del hueso temporal. ¿Sí se acuerdan de anatomía, no? No, ustedes, grupos D es un desastre en anatomía. Otro grupo está muy bien preparado. Y siempre le pregunto a los nuevos profesores para ir viendo cómo es la cosa. Pero a alguien, áreas craneales no se acuerdan. Fíjense, bueno, ya les he mandado hasta leer. Polígono de Willy, que les he mandado hasta leer la variante y todo. Muy bien, entonces, los niños hay una situación interesante, ¿no? Que se ha escuchado ese término que dicen los niños son de caucho. Sí, oye, es verdad, ya ven, los niños tienen una capacidad increíble de recuperación. O sea, el niño, mi hijita chiquita, esa niña que veste, porque se ha caído 3 veces en una cama de, ¿qué será? 1,10 m. Tiene unos traumas, unos hematomas en la cara, todo. Bueno, pero a costa de eso tiene que aprender, creo yo. Pero, en fin. Y hay gente que se casa 4 veces. Sí. Ivana viene y me dice, pero si se ha caído 3 veces y no ha aprendido. Y le digo, sí. Y hay gente que hasta fracasa más. Hay gente que repite hasta, iba a decir 4 veces, no, solo puede repetir 3 veces en imagen. Hay gente que repite hasta 3. Sí, porque la cuarta no existe, no es como otra. Entonces, en los niños puede ocurrir sin fractura, vamos con eso. En adultos jóvenes, generalmente la presentación de adultos jóvenes, porque tiene que ver directamente con el trauma, ¿sí? Es raro que se presente antes de 2 años o después de 60, ¿sí? Y es más raro una presentación recién nacidos, pero si presenta, generalmente se da con mujeres nulíparas, o sea, que no han dado a luz, que es su primera dar a luz, porque ellas quizás no pujan bien, no tienen una buena labor de parto, etc. Dale un clic, muy bien, hay una cosa importante de la epidural, ¿no? Cuando ocurren los desgarros de la arteria meninge media, que son la mayoría de veces, 60-90% de los casos, ¿sí? Se va a presentar o se va a expandir más rápidamente que obviamente que cuando ocurre un desgarro de la vena meninge media, que se da en apenas en el 10 al 40% de los casos. Entonces, la extravasación de un hematoma epidural agudo, la mayoría de veces es muy rápida. ¿Por qué? Porque está comprometida la mayoría de veces la arteria meninge. ¿Sí? Esto también es interesante porque en los hematomas epidurales, sobre todo en los accidentes, ocurre esto de que el 50% de los pacientes presentan un periodo de lucidez. Y aquí es el ejemplo nuevamente que siempre les doy, es de la persona que supera el accidente, se levanta, comienza a atender a todo el mundo, está bien, y de repente queda aquí, y ese es el que fallece, casi siempre. ¿Sí? En serio, ocurre eso. Muy bien.
Entonces, dicho ello, sí, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ya estoy sospechando de eso, porque aunque se quieran ir a la casa, ¿sí? Verán que bajo la responsabilidad del que firmó, el paciente fue atendido en emergencia y se fue, bajo esa responsabilidad va a caer todo. Verán que la cosa ahorita está muy seria en la cuestión legal. Y ustedes como internos quizás son responsabilidades a mayores, pero a la vueltita de la esquina ya van a ser residentes y ahí sí van a tener una serie de cosas. En pacientes, cuando hay un compromiso de venas y sobre todo en pacientes mayores pueden hacerse crónicos. Y aquí hay una canción que yo siempre ando molestando de Roberto Carlos que se llama Cóncavo y Convexo. Recomendado a todos menos a... ¿Dónde está? Acá, doctor. Recomendado a todos menos a ella. ¿Sí? Escuchen la canción de Roberto Carlos de Cóncavo y Convexo, por favor, para entender lo de los hematomas epidurales y subdurales. Por favor. ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? No la puedo cantar. A ver, ¿quién es bueno para cantar acá? A ver, llamar. ¿Quién es bueno? Fresia debe ser buena para cantar. A ver, Fresia. ¿Ah? ¿Quién? Rubén tiene una banda. ¿Cuál Rubén? Adrián. Pero él es pianista. A ver, Rubén. Y Pinta tienes de pianista, ¿ah? Sí. A ver, Rubén, ¿te la sabes la canción? Bueno, realmente la canción es de finales de los 70, principios de los 80, así que es de mi generación. Pero escuchen, Roberto, bueno, Cóncavo y Convexo, porque no solo la canta Roberto Carlos, la canta Angulo. Ya, ahora, Cóncavo y Convexo. Un hematoma epidural, ¿saben qué avanza para hablar primero del hematoma y regresamos acá? Dale otro más. Miren, un hematoma epidural tiene la forma, ¿sí? Tiene esta forma que se denomina un lente, ¿sí? Biconvexo. O sea, dos convexidades, afuera y adentro, ¿sí? Biconvexo. Entonces, el lente biconvexo representa al hematoma epidural. Entonces, es que es tan sencillo de entenderlo, porque si yo sé que el espacio epidural está entre la tabla interna y la primera capa de meninge, yo sé que el hematoma me va desprendiendo todo eso, ¿sí? Entonces, esta imagen ya de hoy en adelante jamás se pueden olvidar, ¿sí? Como las promesas de amor a los 15 años, más o menos, ¿sí? Jamás se pueden olvidar. Del hematoma me refiero, ¿no? Del otro, bueno, quedará cada uno. Entonces, un lente, ahora sí regresa el 3 atrás. Muy bien, aquí. Entonces, esta presentación del lente biconvexo hace que sea muy claro distinguirlo, ¿no? La presentación siempre lo voy a intentar buscar hacia zona temporal, temporooccipital, temporoparietal, pero por ahí va a estar moviéndose aquello, ¿no? Por eso es mayor en la región temporoparietal, más frecuente a nivel temporal, 60%, y luego también puede estar presente en otros lugares, pero en fosa posterior apenas 5 o 10%, o sea, donde debería estar, o lo voy a buscar la mayoría de veces, va a ser justamente esto por el lugar donde transcurren las porciones de arterias meninges y venas meninges. Siguiente. Muy bien. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Si ustedes ven a un niño que tiene un hematoma epidural, sí, por favor, es una obligación de ustedes, ¿no? En Solca pasó un desastre horrible, o sea, no, sí se los voy a contar, porque esas cosas no se pueden quedar de ahí. Miren, en Solca llega una niña, 9 años, y le hacen, estaba con un proceso infeccioso, ¿no? La ginecóloga le hace una muestra de secreción, la mandan a patología. Y adivinen qué salió. Papiloma. ¿Ya? Entonces, 9 años. Ya te puedes imaginar qué está ocurriendo. Entonces, la doctora se priva. Y lo primero que debe haber mandado es mandar presos a todos los hombres de la familia. O sea, pero qué estupidez, por el amor de Dios. Qué estupidez. 9 años, por Dios. O sea, de las cosas más abominables que a mí me parece que hay en la vida, aparte de Barcelona, que lo dejo a un lado, no, pero ya en el plano serio, sí, definitivamente un adulto que se meta con un niño o una niña, o sea, eso es lo peor, eso es lo peor. Entonces, esto ocurre igual con un niño con un hematoma epidural. Casi siempre un niño con un hematoma epidural está detrás maltrato infantil. Ustedes ven esto, listo. Llaman a la policía, ahorita es tan fácil, llaman a la policía, llaman esto y lo otro, se acabó. O sea, no están perjudicando a nadie, están favoreciendo a mucha gente, ¿sí? Entonces, y vean esos videos de maltrato a los niños, que es la cosa más fea que hay para ver, ¿sí? O sea, quieres deprimirte un fin de semana, aparte que sabes que tienes que ver imágenes, no voy a ver esto otro, entonces definitivamente ahí sí deben ver una, por Dios, qué horrible que es eso. Por favor, tienen que tomar en consideración a eso. También, a veces, el hematoma se puede hacer otra característica. Pero un niño no puede tener ese tipo de cosas, ¿sí? No, que él se cayó. Bueno,
Que investiguen, si es verdad, está bien, investiguen. Pero mi labor como médico no solamente tiene que diagnosticar y prescribir. O sea, no somos autómatas, somos de otro tipo de cosas. En tomografía, ¿qué voy a ver yo con la lesión? Una lesión como lente hipotenso, ¿sí? Y que eventualmente puede producir, ¿sí?, una zona, y aquí venía la pregunta que me hacía Melanie, una zona, un pequeño ribete hipodenso periférico dependiendo de cómo se está formando el coágulo. O como es fractura temporal, pudo haber entrado hasta aire y periféricamente se va a formar una zona hipodensa y un interior bien hiperdenso. Entonces eso ya me da una característica de que el tumor es altamente agudo. Si todo comienza a ser heterogéneo, yo ya pienso que esto ya está pasando o ya está dejándose llevar por el tiempo y por eso se está transformando. Así que es importante eso. Y si están viendo el hematoma epidural, es hasta impensable que no busquen o intenten buscar una fractura. Si estamos diciendo que esto se produce como consecuencia de fractura temporal, o sea, es ilógico que tú busques la fractura. Porque de ley tiene que estar ahí, escondida, lo que sea. En resonancia magnética es importante también entender que se presenta un ribete de baja intensidad que corresponde al borde dural. O sea, la meninge forma un ribete hipointenso. Entonces ve como verán que en resonancia va a depender de la fecha en que ocurrió. En tomografía sí, será hiperdenso siempre. Y en resonancia no les puedo decir cómo será, porque depende en qué momento ocurrió el problema. ¿Sí estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero el ribete hipointenso sí se manifiesta porque es la meninge. Dale un clic. Muy bien. Entonces, hematoma epidural, les presento. Chicos, hematoma. Por favor, esta presentación que va a ser en vano, recuerden toda la vida, el hematoma epidural. Verán que esta es la cosa más fácil de ver. Sí, más fácil de ver. Solo recuerden eso. Ahora, ya que voy a hablar de subdural, ya les voy a decir la clave que yo uso para no olvidar. Porque cuando deja de ver el tiempo, uno sí se olvida. Pero yo ya les voy a decir la clave que utilizo. Dale un clic. Avanza. Un hematoma epidural, tomografía, miren aquí. Lo primero que comienzo a decirles yo siempre que vean un corte axial de imagen de cerebral a todos es que miren qué cosa. Línea media. Es lo primero que insisto. Vean la línea media. Miren la línea media. En esto, no miren esto. Miren lo primerito, la línea media. Como su nombre le indica, la línea media, ¿dónde tiene que estar? En medio. Muy bien. Entonces, ¿sí ven lo difícil que es medicina? Si la línea media no está en la mitad, ahí comienzo a analizar por qué no está en la mitad. ¿Sí? Ahí comienzo a analizar. En este caso, hay un gran hematoma epidural que está haciendo un efecto de masa, está obliterando el ventrículo lateral izquierdo, está moviendo la línea media, incluso no tiene nada raro que produce una hernia falciana o falceriana, que es el lóbulo frontal se va del lado afectado, se va al lado contralateral. No es nada infrecuente, ¿eh? Y eso produce una serie de síntomas increíbles. Dale un clic. Miren aquí en tomografía. Elliot, avance, mijo. ¿Sí? Miren, este es chiquitito, ¿no? Y aquí un hematoma epidural pequeño, pero hematoma al fin de cuentas. Date cuenta que esta es una persona, es que no se ve bien, pero joven o un poco mayor. Miren, intenten mirarlo. Acá, esta es una persona, al menos un cuarentón. Se oye feo la palabra cuarentón, pero bueno, así es. Un cuarentón o un cincuentón por ahí. Por cómo se forma esto, ¿no? Ustedes, para las 20, como dicen, 30, todavía 30 años. El trauma más grande de una mujer es cuando cumple 40. Háganme caso. Esa es la cosa. Y peor si le ha salido cana. Esto es escuela de la vida también. Debería pagarme extra por eso, pero paguen poco. Dale un clic. Claro, a ver, dale que Ivana va a hacer una pregunta. Perdón, Melanie va a hacer una pregunta. Pero es que no sé, del lado izquierdo, que se ve una línea acá. ¿Acá? Sí. No, esto de acá corresponde a muscular, pero no es nada raro que el hematoma, que alguna gente vulgarmente le dirá el chichón, ¿sí? Pueda aparecer ahí y va a ser prominente. Es que por ahí creo que un examen alguien me puso así, presencia de chichón en imagínense que yo le hice. Hipercero siempre. No, hice un 8 acostado, o sea, muy infinito, o sea, muy infinito. Miren acá, aquí para Melanie y Ivana, miren acá, hay edema de partes blandas, por eso se ve eso. O sea, el tipo se pegó acá, se pinchó acá, ¿sí? Sí se le formó el hematoma, todo acá, ¿sí? Ya no, olvídense de esa palabra, que es abominable. Solo faltó decir, miren acá, el tipo miren dónde se golpeó, ¿sí ven dónde se golpeó acá? Bueno, pero el hematoma se le forma acá, un hematoma epidural. Cuando yo veo esto, tengo que decir que hay alteración
de la densidad en partes blandas, probablemente edema, hematoma, etc. ¿no? ¿Sí? La sangre de un hematoma también tiende, en el espacio del tejido celular subcutáneo, también tiende a verse blanca, por eso lo ven de esta característica, ¿no? Hipertensión y hipertensión. Dale un clic. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ese es el hematoma epidural. Verán, al menos el epidural, recuerden, lente biconvexo. Y si yo veo en niños, se tienen que aprender todas las alarmas, se lo suplico. ¿Sí? Solo esas dos cositas, nada más. Pero para el examen va todo, obviamente. Para la vida. Dale, avanza él. Ahora vamos a él. Dale. Vamos con la imagen primero. Dale. Miren, en resonancia, T1, ¿no? Un lente que se denomina cóncavo convexo. Aquí, si ustedes quieren, Roberto Carlos subdural, o lo que yo hago, como tiene forma de semiluna, o luna en cuarto creciente, ni sé qué vaina, yo le digo, la semiluna es subdural, para mí. O sea, yo lo hago así desde que la primera vez que me tomaron un examen me confundí en quinto curso, pero ahí sí no he estudiado imágenes, la verdad. Entonces dije, ay no, pero ¿qué se para? Ah, una semiluna. Para mí, el subdural, semiluna por la S, y lo llevo. O si no, cóncavo convexo, Roberto Carlos le canta el subdural. No sé qué se le hace más fácil. Escuchen la canción, por el amor de Dios. Muy bien, entonces, ahora sí regresemos. Ya. El hematoma subdural, como su nombre lo indica, se produce en el espacio subdural. Por eso es que este hematoma puede tener una amplitud mayor, porque el otro está limitado entre la meninge y el diploide, limitado por el hueso que corresponde. O sea, generalmente, si el golpe o el trauma es temporal, tiende a quedarse temporal, salvo que siga saliendo sangre, pero siga ocurriendo la hemorragia, que va a ir aumentando. Pero en cambio como tiene vía libre, se va escurriendo por los lados, y por eso tiene esa característica cóncavo convexo, ¿no? Hemorragia en el espacio piaranoideo y duramar, ¿no? Es una consecuencia de lesión cefálica significativa. Por lo tanto, en lesiones traumáticas cerebrales moderadas, graves y graves no es nada raro encontrarlos, ¿no? Se producen aquí en cambio desgarros de puentes venosos, sobre todo por movimientos giratorios, ¿no? También en los accidentes de tránsito que llevan acompañados, por ejemplo, el signo del latigazo, también se pueden formar este tipo de cosas, además de la lesión axonal difusa, ¿no? La parte subdural de la vena no está rodeada y es el segmento más débil que se rompe. También puede ser muy frecuente, bueno, no muy frecuente, pero si una persona la apuñalan en la cabeza, que sí se ha dado, una vez en el regional, cuando vieron, verán que el regional, como es de la provincia, ya con más cosas, deberían estar en el regional, de verdad que más que en Rodríguez Zambrano. En el regional, un tipo llegó, creo que en Río Chico, no sé, le habían clavado un picayelo acá a la cara. ¿Sí? Llegó el tipo con el picayelo ahí, o sea, es increíble. Eso, yo no sé, a mí pasaron la imagen por WhatsApp del paciente, pero no, quería recuperar la información del paciente, gracias a Dios, la verdad que no sé. Entonces, en este tipo de lesiones, el hematoma subdural no es nada infrecuente. Dale un clic. Muy bien, miren acá también, se observa el 30% aproximadamente del paciente con trauma cefálico cerrado grave, que es una cifra algo significativa, y lo puedo clasificar en simple o complicado. ¿De qué va a depender? Si está asociado o no a una lesión del parénquima cerebral, para poderlo clasificar a eso, ¿no? Si es que está asociado, complicado; si no está asociado, simple. En esta situación también es interesante entender que los que son complicados pueden llevar a una mortalidad que afecta o está alrededor del 35 o 50%, es bastante alto, ¿no? Por eso hay que actuar algo inmediato. O sea, los hematomas epidurales, subdurales, te dan chance de actuar, pero no es que te tienes que dormir en los laureles, ¿no? ¿Ves el hematoma subdural? Muy bien, neurocirujano, está el hematoma, tratamos por estas cosas, listo, preparen, vamos, mañana esperamos, lo que sea, pero ya está, o sea, para la situación, no es que se quedan ahí. La mayoría de los pacientes sobreviven presentando limitaciones funcionales cuando no se actúa rápidamente, por eso es que tienen que actuar rápidamente en este tipo de cosas. Los agudos simples tienen mejor pronóstico que los complicados, eso es muy obvio, ¿no? Dale un clic. No sé ni por qué lo ponen. Muy bien, miren el pronóstico más desfavorable. Pronóstico más, el famosísimo síndrome de Harley-Davidson. ¿Dónde va a ocurrir ese síndrome? Claro, por supuesto. Entonces, si el tipo no se compró la Harley-Davidson, sino las otras, ¿cómo es? Las que no son chinas, las que son chinas. Tundra. Una Tundra, por ejemplo, sin ofender. ¿Ah? ¿Tú tienes moto? ¿Ah? Sin ofender. Pero bueno, o sea, en cualquier moto. Oye, les cuento ya, ahora sí, dejando un poquito la broma. Un chico que trabajaba en Solca,
de la parte de los chicos de limpieza. Ellos venían por la Real Estamarindo, no sé si se ubican en la Real Estamarindo en Puerto Viejo. Entonces, en la Real Estamarindo hay unas canchas de fútbol sintético y más allá hay dos pasitos, dos policías acostados, al frente de una escuela que se llama Arcoíris, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, estaba lloviendo y él venía atrás en una moto, mira, y él no vio, el que venía manejando, no vio el policía acostado, que no es tan grande, pero sí había un montón de accidentes por eso. Se resbaló, derrapó y el tipo se golpeó. Desde ahí, estoy hablando de hace más de un año, inconsciente, y está postrado en una cama, ¿sí? Y tuvo él le diagnostiqué, no les voy a decir lo que le diagnostiqué hasta que no leamos la próxima clase, que ahí les digo lo que es. Ahí les voy a decir, no se me olvida. La próxima clase, no me voy a olvidar y además ustedes me van a recordarlo, así que no hay problema. Muy bien, entonces, si va asociado a una, no, de verdad, que tiene moto acá. ¿Quién tiene moto? Alza en la mano. Yuli. ¿Tú tienes moto? Sí. ¿Ah? Una. No llamas que va a tener moto. ¿Quién tiene moto? Una tundra. Después de esta clase, si manejas moto. Bueno, no digo más. No, es que a mí sí me metió miedo mi mamá a la moto. ¿Sí? A mí también. Y verán que en la época del 80, en Manta y Puerto Viejo, aparecieron las famosísimas pasolas. ¿Sí? Tiene. Y la cantidad de gente que murió con las pasolas también. O sea, las pasolas que ven. Yo no sé por qué llegaron bastante a Puerto Viejo. En Manta no tanto, pero en Puerto Viejo era una fiebre de las pasolas. Y me acuerdo que en mi colegio, yo estaba en cuarto curso, tenía 2 o 3 años, y un compañero nuestro le habían dado una pasola para que vaya al colegio. Y claro, tú, adolescente, inmaduro, todo eso, decía, que ves, el acto de rebeldía del compañero, la hidalguía, todo eso, 2 accidentes serios. En fin. Los pacientes que son postoperados, verán, los pacientes que son postoperados y presentan una presión intracraneal mayor a 45 milímetros de mercurio y presentan hematoma subdural, es una mala situación, mal pronóstico. Efectos de más importantes en general, más con el hematoma. Aquellos que producen un gran hematoma producen un efecto de masa importante, súper mal pronóstico. Aquellos que se acumulan muy rápidamente, por supuesto, retraso con un periodo de evacuación superior a las 4 horas también. Y en pacientes mayores de 65 años. Ojo con esto, en los ancianitos, ¿sí? No es nada raro que ellos formen hematomas sudorales gigantes. Porque ellos están durmiendo, se levantan, se golpearon y ni se acuerdan que se han golpeado. Entonces comienza la gente a decir, oye, y tu abuelito está comportándose diferente, anda desnudo por la casa, lo que sea. Entonces, el tipo no es que está comportándose mal, tiene un tremendo hematoma sudoral que lo está matando, por el amor de Dios. ¿Sí? Así que, dale un clic, atención a eso. Muy bien. Los grupos atendidos generalmente de menores a 40 años son los más graves casi siempre, porque está asociado probablemente a un trauma, ¿no? Accidente de tránsito. Qué bestia la cantidad de cosas que dejan accidente de tránsito. Yo digo, si la gente se muriera directamente, sería un gran dolor, pero hay muchas cosas que uno, yo te digo, el compañero que fue compañero mío del colegio, a ver, yo estaba él se accidentó exactamente el año 1998. Ahora han pasado 10, 16, 18 años postrado en una cama. Eso lo ponen en una silla de ruedas, pero, o sea, no es nada. Bueno, ahí son las diatribas de que dónde es la vida, dónde es la conciencia, lo que tú quieras, pero no sé. Yo, quizás uno en esa situación no quisiera estar ahí. Ahí sería mejor vivir como el Matrix, ¿no? Pero bueno, no hay esa posibilidad. Mayores, la causa más frecuente son caídas, golpes, etc. Hay un intervalo de lucidez y un deterioro neurológico, que es más evidente a medida que mayor o entre mayor sea la persona, ¿no? Mayor tamaño, pérdida del parénquima cerebral y descubrimiento, y entre más memorias es peor todavía. Muy bien, el hematoma subdural. Las lesiones del trauma inicial son agudas, a veces los síntomas pueden tardar incluso días. Por eso es de buen criterio a todo paciente con lesión traumática cerebral clasificada tener aunque sea un estudio de imagen, ¿sí? Hasta por sanidad de usted, ¿no? Hasta digo sanidad en el sentido de la cuestión legal, ¿no? Perdón, lesiones que dan síntomas pueden a veces demorar 3 días, incluso 3 semanas, pero esto ya se considera crónica. No va a matar al paciente, pero sí pueden dar alteraciones de tipo neurológicas. Lesiones subagudas crónicas tienen predilecciones en personas mayores, que ya lo he explicado algunas veces, y generalmente se pueden también estar confinados a fosa posterior, craneal y a lo largo de la tienda del cerebelo. Dale un clic. Sí, lo de la tienda del cerebelo a veces puede ser un poquito difícil. Lesión, a ver, la sangre es hiperintensa en T1 en esta secuencia. Y acuérdate que cuando era hiperagudo, la sangre era hipointensa en T1, o sea, no es hiperagudo.
Muy bien, tengo una lesión. Miren, en la línea media está la mitad. La línea media, chicos, ¿está en la mitad? No, hay un desplazamiento de la línea media, ¿no? Dale un clic. Muy bien, miren, este es el mismo. Dale. Este de acá. Miren, este es interesante. ¿Por qué? Primero, paciente joven o añoso. Sí, este paciente es de 60, más o menos, ¿no? Así que es injusto que a los de 20 digan 20añeros, 40. ¿Ya ves? ¿Por qué viene el trauma? ¿Sí? No, yo soy traumado, pero yo sé que con mi edad yo no tengo problema. Pero tengo 41, me voy a cumplir 42, así que... Es de los que digo que era en el 98. No, el mejor año, ¿cuándo fue? Humphrey. Dios mío, ¿te acuerdas? El 74 soy yo. Hagan cuenta, por Dios. Pero por eso le digo que usted dice que tiene 40 años. 41, ¿cuál fue 42? No. Bueno, no, ya. No, escuchen, con una mujer jamás. Ella te convencerá de que tú estás equivocado. ¿Sí? Y bueno, es mejor llevarlo así. Por algo yo he durado mucho en mis relaciones. ¿Sí? Pero ya cuando hastían, hasta ahí nomás, aunque haya durado mucho. Muy bien. Miren acá, persona con una atrofia córtico-subcortical y ha desarrollado un hematoma subdural que tiene una característica algo considerable, ¿no? Algo considerable. Dale un clic, Elliot. ¿Sí? Miren acá. A ver, aquí hay dos cosas interesantes. El hematoma subdural de resonancia, clarísimo, ¿no? ¿Alguien tiene duda del hematoma? ¿Alguien tiene duda del hematoma? ¿Línea media está desplazada o no? Sí. En la resonancia, imagen 1, ¿no? Ya, imagen 2, ¿qué pasó? ¿Ah? A ver, levanten la mano y hablen. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Alguna idea? Demuestra. ¿Agudo, subagudo, crónico? Miren, en este hematoma subdural se compartimentó un poquito, entró un poquito de aire, me coaguló algo y luego formó, como ya comenzó a transformarse, hizo lo que ocurre con la sangre cuando yo la dejo en una, ¿cómo se llama? En un tubo de ensayo, que los elementos de mayor densidad tienden allí. ¿Y qué es lo que se separa de ahí? El plasma. Muy bien, acá tengo plasma. Elemento figurado. Sí, tengo lo que se denomina un nivel líquido. ¿Sí ven? Tengo un nivel líquido. ¿Y por qué se dio eso? ¿Mande? ¿Por qué se dio eso? Probablemente entró un poquito de aire, ¿sí? Algo comenzó a hacer y obligó a que decante la sangre, ¿sí? O sea, a que vaya buscando nivel. O sea, en el momento, escúcheme, ¿por qué el hematoma? No se ponen a pensar por qué la hemoglobina demora tanto en degradarse allí, ¿sí? Porque tiene que sufrir ciertos procesos bioquímicos, pero ¿por qué si entra oxígeno un poquito, comienza a activar toda la cascada que tiene que ver con coagulación y todo eso, no solamente con la degradación de hemoglobina? Entonces, en el momento que, por ejemplo, yo activo el fibrinógeno, ¿sí? ¿Qué es que comienza a formarse? Es una malla gigantesca que comienza a atrapar todo tipo de cosas que se cruzan. Y esto es tan compacto que pesa demasiado. Entonces, si yo tengo en un medio líquido, se me va a ir siempre al fondo, de canto. Entonces produce un nivel líquido, como no puede ser de otra manera. Pero es un hematoma subdural en etapa aguda, hablando de tomografía, ¿no? Porque es la tomografía la que tengo. Dale, oye, miren acá. Primero, ¿qué etapa será? ¿Aguda? No, está hizo. ¿Crónica? Verán que la densidad, o sea, si es cierto, no es hiperdensa, ¿sí? Aquí yo puedo tener dos criterios. Hagan silencio. Uno, que el paciente tiene anemia, por ejemplo. Podría pensar eso. Y por eso mi sangre no se hace hiperdensa. O dos, que estoy terminando la fase aguda y estoy entrando a la fase subaguda tardía para ir a la fase crónica. Son las dos posibilidades. ¿Qué le pongo? Y miren que aquí, miren cómo hernió el lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Sí? Miren cómo hizo esa hernia pared. Así que está presente. ¿Qué hora es? Bueno, aquí acabando entonces con esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Entró qué cosa? Dale un clic, ¿ya está? Neumo. Más neurólogo que cualquier otra cosa. Aquí es más raro de todas las líneas de ahorita mismo porque ya estamos preparados. Dale un clic. Muy bien. Y acá hay uno chiquito, miren, pero crónico. Dale. Casi ni se ve. Espérate el anterior. Acá hay otro grande, persona de edad. Dale. Y finalmente, y nos quedamos ahí. El día lunes con lo que quedamos. ¿Sí?